Breaking news, and it's the kind we don't like. Social distancing, that's minimizing the contact between people. We're talking about weeks that we're going to have to change our lives. Vamos a Hechos capítulo 8 versículo 26. Hechos capítulo 8 versículo 26. El mensaje de hoy se llama una situación incómoda. ¿Cómo se llama? Todos los que están aquí y los que están online, vamos a decirlo 1, 2, 3. Una situación incómoda. Versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Así que Felipe emprendió el viaje. Aquí vemos un hombre obediente, diga obediente. Resulta que se encontró con un etíope eunuco. Si usted no sabe qué es eunuco, ¿qué es eunuco, Ramiro? Castrado. Eso es una persona eunuca. Era un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. La Candace no era el nombre de la reina de los etíopes, sino era un nombre que se le daba a los reyes en este país, como decir el faraón. Entonces era el encargado del tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó. ¿Cuál fue la pregunta, Sandra? ¿Cuál fue la pregunta? No están leyendo. David, ¿cuál fue la pregunta? ¿Acaso entiendes lo que lees? Esa fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Acaso entiendes lo que lees? Y la respuesta, ¿cuál fue? La respuesta fue otra pregunta. ¿Y cómo voy? Bueno, los perdono porque no están poniendo los versículos en la pantalla, ¿no? Por eso los perdono, están excusados. ¿Cuál fue la respuesta? Otra pregunta. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y lo que le dice: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí? ¿Del profeta? ¿De sí mismo o habla de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Le predicó el evangelio. Diga conmigo esa frase: le predicó el evangelio. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué hermoso esto. Fue una iniciativa del etíope, no fue de Felipe. Versículo 38. Entonces mandó a parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en otra ciudad, milagrosamente por el Espíritu, instantáneamente, más rápido que flash. Apareció en otra ciudad llamada Azoto, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Espíritu de Dios, háblanos
Háblanos la palabra precisa y exacta que necesitamos escuchar. Amén y amén. En este tiempo, para explicarles el contexto, es súper importante que entendamos que cada vez que abrimos las escrituras, no nos vayamos como alguien que está comiendo un plato de comida que tiene. En Colombia hay un plato de comida que se llama bandeja paisa: arroz, chorizo, frijol, huevo, aguacate, carne, chicharrón. Usted habla ese plato y usted come ese plato y habla en lenguas. Pero hay personas que toman la escritura como alguien que agarra ese plato y agarra un poquito de arroz y se lo come, un poquito de carne y se lo come, un poquitico de chorizo, un poquito de aquí, otro poquito de allá, y no comió el plato. Muchas personas cuando leen las escrituras no estudian la escritura, sino agarran un texto de aquí, otro de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá, y tienen un revuelto de todo, pero no entienden ni conocen lo que hay detrás del pasaje. Por eso es importante que cada vez que estudiamos la palabra podamos estudiar qué es lo que pasó, en qué contexto estaba, a quién se lo escribió, dónde lo escribió, y así vamos a enriquecer más nuestra vida espiritual. En este tiempo, cuando Dios a través de su Espíritu Santo mueve a Felipe y viene un ángel de Dios y le enseña el camino donde tiene que caminar, la iglesia primitiva está en un tiempo súper importante. Recuerden que la iglesia primitiva, cuando fue llena del Espíritu Santo con los 120 que estaban allí, luego Pedro predica la palabra, 3,000 personas se convierten y empieza un avivamiento, y dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero al mismo en ese tiempo Saulo de Tarso fue uno de los enemigos de la iglesia. Y dice la palabra que azotaba a la iglesia, los tenía azotados, los tenía presionados, y eso hizo que la iglesia se esparciera por diferentes lugares. Pero al esparcirse la iglesia, cada persona que era esparcida predicaba la palabra de Dios. Ellos no se dejaron ganar por la persecución. La pasión por Dios no fue menor que la crisis que estaban viviendo. No, ellos no les importó la persecución. Ellos no se dejaron vencer por la dispersación, sino que lo vieron como una oportunidad para predicar el evangelio. Y yo he venido a decirte que cualquier crisis que estás pasando solo será una oportunidad para que Dios cumpla el propósito en tu vida a plenitud. Eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Y dentro de esas personas que fueron esparcidas a predicar fue Felipe. Felipe se convierte en Jerusalén. No era el mismo discípulo. No hay manera de comprobarlo bíblicamente que Felipe, que le predicó al etíope, era uno de los discípulos de Jesús que Jesús llamó cuando estaba con Natanael. No se sabe. No hay manera de comprobarlo. Todo apunta a que era otro Felipe, porque a este Felipe se le llama el evangelista. Así que se convierte en Jerusalén. Y encontramos en Hechos capítulo 6 que fue mesero. Empezó su carrera ministerial como mesero. Yo bendigo a toda la gente que empieza en las puertas. Yo bendigo a toda la gente que empieza sirviendo al Señor con una posición aparentemente pequeña, pero Dios mira el corazón de esa persona que está sirviendo la mesa. Dios mira el corazón de esa persona que está en la puerta. Dios mira el corazón de esos Felipes que están sirviendo. Felipe así empezó su carrera ministerial. La cuestión era que las viudas estaban quedando sin quien les diera comida. Entonces los apóstoles dijeron: bueno, aquí hay que atender a las viudas y nosotros tenemos que predicar la palabra. Escojamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y llenos de integridad para servir la comida. Ese era el nivel espiritual de la iglesia primitiva. Hoy en día en la iglesia moderna hay gente predicando que no está llena del Espíritu Santo, que no son íntegros y que no tienen sabiduría. En este tiempo la iglesia primitiva tenía un estándar muy alto. Si quieres servir, necesitas estos requisitos. Impresionante. Felipe era uno de ellos. Entonces aquí encuentro un hombre que empezó como mesero, pero después de estar en Jerusalén, Jerusalén era el epicentro del avivamiento, desciende a una ciudad llamada Samaria. No sé si recuerdan que Jesús en Juan capítulo 4 pasó por Samaria. Y ahí tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Y dice la Biblia que era necesario para él pasar por Samaria, porque los judíos no amaban ni siquiera aceptaban a los samaritanos. Los trataban como perros. Es más, cuando un judío tenía que pasar por Samaria, hacían una vuelta como cuando alguien se esconde de alguien que le debe dinero y tiene que hacer toda la vuelta para no verle la cara. Así eran los judíos. Se demoraban el doble porque no querían atravesar Samaria. Entonces esa ciudad era una ciudad de rechazo. Pero allí llega Felipe a predicar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas.
Y resulta que cuando Felipe está predicando en Samaria, se desata un avivamiento tan impresionante a través de Felipe, que toda la ciudad es conmovida. Y Hechos capítulo 8 versículos 6 y 7 nos menciona que por la mano de Felipe eran hechos muchos milagros. Mire este mesero, lo que Dios puede hacer con un mesero, lo que Dios puede hacer con un ujier en la puerta, lo que Dios puede hacer con alguien que pasa un cesto de la ofrenda, con lo que Dios puede hacer con alguien que está cuidando carros sirviéndole a Dios. Aquí no es cuestión de posiciones, aquí es cuestión de estar lleno del poder de Dios y dispuesto a que Dios nos use. Tú no necesitas esperar a que te pongan nombramiento para fluir en lo que Dios te dio. Fluye en lo que Dios te dio, no importa el nombramiento, la posición o el nivel que tengas en la iglesia. Esto fue lo que pasó con Felipe. Entonces Felipe terminó siendo usado. Tanto fue que los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon de lo que estaba pasando con Samaria y enviaron a Pedro y a Juan para que vieran con sus propios ojos ese avivamiento. Y los que tenían el derecho de ungir a la gente y para que recibieran el Espíritu Santo eran los apóstoles. Felipe no lo podía hacer. Felipe los bautizó en aguas, pero cuando llega Pedro y Juan, ellos impartieron al Espíritu Santo a los samaritanos y se genera un avivamiento impresionante. Y en medio de su cumbre, en medio de la cima del éxito, de ese mover sobrenatural, viene un ángel y le dice: bueno, papá, sales de Samaria y te vas camino a Gaza, que era un peladero, era un desierto. Eran miles de kilómetros de puro desierto. De una ciudad, de ser usado por Dios con milagros, sanidades, prodigios, de ver un avivamiento, es un ángel de Dios que se le aparece y Esteban empieza su carrera. Esta es la carrera de Felipe. Ahora hablemos de la carrera del etíope. Ya les hablé de Felipe, ahora les voy a hablar del etíope. Un africano que trabaja para la reina de Etiopía. Este era un hombre eunuco. Bíblicamente miramos que los eunucos eran gente de confianza. No sé qué tiene que ver eso con ser gente de confianza, pero si usted mira, por ejemplo, los que cuidaban a los príncipes, eunucos. En el tiempo de Esther, los que cuidaban a las reinas, eunucos. Bueno, tiene sentido que sea un eunuco el que cuide a las reinas, obviamente. Pero aquí encontramos un eunuco que es el que cuida las finanzas de todo un país. O sea que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un africano de color moreno, que él está trabajando para la reina de Etiopía, pero tiene todo el poder. Es un hombre poderoso. Hechos capítulo 8 versículo 7, en el griego original es la palabra que usa, es poderoso. Entonces cuando dice, aquí viene un hombre que es poderoso, que tiene influencia, que tiene riquezas, pero también es un hombre que maneja mucho dinero. Escúchame, este hombre etíope viene leyendo el profeta Isaías, el pergamino. No cualquier persona tenía acceso a un pergamino. Ellos no tenían la Biblia, ellos tenían la ley y los profetas. Cuando este hombre viene leyendo el pergamino, debe ser porque lo adquirió. Y adquirir un pergamino, adquirir Isaías, no era así como que estaba tirado en la calle, porque eran lecturas que se daban solo en las sinagogas. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a la sinagoga? Se le dio el rollo. A Jesús se le dio el rollo. Este hombre lo traía en la carroza. Era un hombre que tenía poder. Era un hombre que tenía dinero. No, era un hombre que tenía influencia. Pero era un hombre eunuco. Los eunucos, según Deuteronomio 23:1, si a usted le dedican Deuteronomio 23:1, no reciba esa palabra. Pero en Deuteronomio 23:1 dice: no entrará al templo, a la casa de Dios, ninguno que sea eunuco, que tenga amputado su miembro viril. Entonces yo no me imagino cómo sabían si era eunuco o no. No sé cómo filtraban. Pero este hombre viajó como de Houston a Nueva York, más de 1600, casi 1700 kilómetros, pero no en carro, en carroza. Menos velocidad que una cicla, más o menos unas 2-3 semanas. Va a Jerusalén a adorar. ¿Por qué va a adorar a Jerusalén? Porque Jerusalén era el epicentro del movimiento espiritual. No sabemos si este eunuco cuando llega al templo entra o no entra. La palabra no lo describe. Solo sabemos que viene de regreso y viene con hambre de Dios. Viene de regreso y viene leyendo algo que no entiende. Viene de regreso y viene leyendo algo que no entiende, pero con una pasión en el corazón. Porque hay mucha gente que no entiende todavía la palabra, pero tiene una pasión y tiene un hambre por Dios. Ese es el ejemplo de este etíope. Y ahí empieza el encuentro. Versículo 29. El Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Recuerden algo. Muchos de los discípulos de Jesús y muchos de los de la iglesia primitiva
no tenían mentalidad política, tenían mentalidad muchos en contra de los políticos. Y no era fácil para Felipe acercarse a un carro de un funcionario político. No era fácil para él acercarse a alguien que él no conocía, que venía con su séquito. No se imagine un carrito ahí medio ahí, con un caballo ahí medio flacuchento. No, yo me imagino que venía con un séquito. En medio de un desierto se encuentra en el momento profético más importante de su vida el evangelista Felipe. Alguien tiene que entender esta palabra, porque Dios te lleva a lugares desérticos muchas veces para que veas cosas que no verás en los lugares que tú piensas que vas a ver. Porque muchas veces Dios nos saca de la comodidad y nos mete en una situación extraña, incómoda, para que veamos el cumplimiento del por qué nacimos. Y ahí se encuentra con esta carroza y el Espíritu le dice: acércate, júntate. Y Felipe se acercó a prisa. No fue alguien negligente, escuchó la voz del Espíritu. Y al oír que el hombre, yo me imagino que se acercó, corrió, tuvo que correr porque... Y cuando va corriendo, para oreja. Y ahí viene este etíope leyendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo me imagino Felipe, el corazón de Felipe, cómo empezó a latirle con mayor fuerza. Él dice: ¿cómo puede ser que está leyendo el profeta Isaías? Entonces mete la cara y le dice: ¿entiende lo que lee? Y el hombre, como es un hombre de influencia, de poder, no tiene miedo en hablarle la verdad. Y le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Venga, más bien, súbase y explíqueme lo que me tiene que explicar. Ahí vemos algo impresionante que quiero resaltar. La primera cosa que veo aquí es que Dios tiene un propósito perfecto en lo que hace. Dios tiene un propósito perfecto en lo que hace. Mira, en Juan capítulo 1, versículo 8, Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Cuál fue el primer lugar donde tenían que ser testigos? Chicos, ¿y dónde estaban? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Ayúdenme ustedes. Jerusalén. Jesús les dijo: me serán testigos en Jerusalén. Ahí donde estaban. Después, Ramiro, en Judea. Voy a ponerlo aquí. Padre, ayúdanos, Señor. Necesitan ir a Grace College. Jerusalén, ¿cómo decir Houston? Samaria, Texas. Perdón, Judea, Texas. Samaria, los estados de los Estados Unidos, hasta lo último de la tierra. ¿Quién fue el que Dios escogió para llevar el evangelio a Samaria? A Etiopía. Felipe. Felipe no estaba cuando Jesucristo le dijo a los discípulos: recibirán poder. No sabemos. Felipe no tuvo el privilegio de ver a Jesús, a lo mejor porque era un evangelista. Vuelvo y se lo digo, no hay manera bíblica de comprobar que era el discípulo de Jesús. Se le conoce como el evangelista. Pero aunque él no estuvo allí presente, alguien tiene que recibir esta palabra. Había una palabra profética apuntándole a él. No me está entendiendo. Había una palabra profética apuntándole a Felipe, porque Felipe era el asignado para llevar el evangelio a Etiopía. Hay gente que no ha recibido una sola palabra profética en su vida. Ningún profeta me dice nada. Todos pasan y no me profetizan nada. Hermano, primero, si quiere escuchar, alguien muy conocido dijo: ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz audible de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Porque muchos están esperando que el ungido le ponga la mano cuando Dios ya te ha dicho: yo te voy a usar. Hay una asignación para ti. Me encanta de Felipe, que Felipe fue el hombre. Cómo las cosas de Dios son tan perfectas. Cómo las cosas de Dios son tan perfectas que por qué el etíope no conoció de Cristo en Jerusalén. Se supone que había avivamiento ahí. Se supone que miles de personas estaban siendo llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué el etíope no se metió en esa ola de gente? ¿Por qué el Espíritu Santo permite que regrese solo? ¿Por qué nadie le predica al etíope en Jerusalén? Es como que alguien venga a la iglesia y lo echan atrás. Eso me hace ver que a lo mejor no entró. Eso me hace entender que a lo mejor perdió su viaje.
Pero ¿por qué el Espíritu Santo lo permitió? Porque tenía a un discípulo obediente llamado Felipe, que estaba listo para que Dios lo usara en el momento preciso, en el lugar preciso. Cuidado cuando no obedeces la voz del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu te guía es porque ya tiene un plan preparado antes que tú llegues. Pero también para los que no conocen de Cristo, hemos sido predestinados, y antes de conocer del Evangelio ya Cristo nos atrajo con sus cuerdas de amor. ¿Te acuerdas tú el día en que te compartieron la palabra? ¿Te acuerdas tú el día en que te compartieron del Evangelio de Jesucristo? Y ese día tú creíste. Fue porque Cristo preparó todo. Fue porque el Espíritu Santo organizó todo para que tú le conocieras a Él y lo hicieras el Señor de tu vida. Los que están aquí, denle un aplauso al Señor por eso. Y usted en su casa, denle un aplauso al Señor por eso. Entonces mire, Dios es perfecto en lo que hace. Jesús lo promete, luego viene el Espíritu Santo y lo llena, luego viene el ángel del Señor y lo guía, luego viene el Espíritu Santo y le dice: acércate a ese carro. Cuando él se acerca a ese carro, el mismo Espíritu de Dios que atrajo a Felipe estaba trabajando con el corazón del etíope, leyendo Isaías 53. Escúchame esto: si soy obediente al Espíritu de Dios, Él tendrá control de todo lo que sucede conmigo. Esta es una palabra de esperanza para alguien aquí. Voy a repetirlo: si yo soy obediente al Espíritu Santo, Él tendrá el control. Porque hay gente que dice: Dios tiene el control. Y Dios dice: no de ti. No de ti porque no quieres obedecer. No de ti porque has hecho tu voluntad y no la mía. Yo tengo el control de aquellos que hacen mi voluntad. Todas las cosas ayudan para bien a todo el mundo, a los que aman. Y Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si tú estás en crisis pero estás obedeciendo a Dios, don't worry. El Espíritu de Dios que guió a Felipe te está guiando en este tiempo en tu vida. Alguien dígame amén a eso. Denle un aplauso al Señor allá en casa también. Ahora, ¿por qué la palabra de hoy se llama? ¿Por qué la palabra de hoy se llama una situación extraña? Porque para Felipe era algo extraño que él nunca había vivido. Porque se supone que si estabas en Samaria, está en el punto más exitoso de su ministerio, pues quédate en Samaria. Pero ¿qué haces en un desierto? Es que lo que pasa es que los escenarios donde menos yo me imagino que Dios se va a mover es donde Dios más se moverá. Es que a veces me imagino que con las personas que yo me voy a interrelacionar, voy a perder el tiempo, pero en uno de esos contactos, Dios tiene algo grande para nosotros. Pero sobre todo, Dios nos usará a nosotros para bendecir a otras personas. Quiero aclarar algo aquí, porque es que hay gente que tiene la mentalidad: Señor, ponme la persona que me bendiga, Señor, ponme la persona que me preste, Señor, ponme la persona que me regale, Señor, ponme la persona para los cuervos, Señor. Y siempre nos vemos con esta postura: Señor, tú mandarás ángeles a mi izquierda, a mi derecha, Señor, aquí estoy, que me den. No, Felipe, este es un tiempo en que Dios te va a poner para que tú bendigas a otra gente. Este es un tiempo que Dios te va a poner gente para que tú te aproximes a ellos, no que ellos se aproximen. Que tú te aproximes a ellos, no esperar a que ellos se aproximen a ti. La segunda cosa que yo veo aquí es el valor de una persona. El valor de una persona. La conversión de Felipe no estamos seguros en qué momento él recibió, pero las escrituras lo que más me muestran es que tal vez Felipe recibió a Cristo en la multitud. Felipe recibió el Evangelio en medio de todo el movimiento del Espíritu de Dios. Pero el etíope fue en privado. Mira cómo Dios se mueve. ¿Por qué? Porque Dios guió a Felipe en todo un recorrido. Mira, lo llevó de Jerusalén, pum, a Samaria. De Samaria, pum, lo mete en un desierto por un hombre, por un alma. No sé si recuerdan cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado. Se desató una tormenta, Jesús estaba durmiendo, los discípulos le dijeron: maestro, que nos morimos, que perecemos. Jesús se levantó, reprendió los vientos, reprendió, porque eran espíritus que controlaban esa región. ¿Hacia dónde iban? Hacia Gadara. Y en Gadara se encontraba un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, amarrado con cadenas, rompía las cadenas.
no podían controlarlo, pero Jesús sabía que del otro lado había un endemoniado que necesitaba liberación. Agarra todo su combo y le dice: nos vamos para el otro lado. Ellos no sabían para dónde iban, pero del otro lado había un alma, porque así hace el Espíritu de Dios. Jesús libera espiritualmente una ciudad por un hombre. ¿Por qué por un hombre? No solamente porque Dios ama al individuo, pero Dios tiene un plan con cada individuo. Abraham le dijo en Génesis capítulo 12 versículo 2: sal de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te diré, porque te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero luego le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no solamente ama a una persona, Dios tiene un propósito a través de esa. No simplemente digas Dios me ama, declara, cree, confiesa que a través de ti Dios hará maravillas. La sangre de Jesús no fue en vano. La sangre de Cristo en la cruz por David Escarpeta no fue en vano, porque no solo me salvó, no solo me santificó, también me está usando. Pero no solo a mí, a ti, 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 a ti. Tú no necesitas tener un micrófono para que Dios te use. No necesitas tener una plataforma para que Dios te use. Dios te ama e hizo todo lo que Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para amarte, pero también para usarte. Felipe no podía llegar a Etiopía, no podía llegar a Etiopía, no podía llegar a Etiopía. Felipe, no, lo voy a repetir varias veces, no podía llegar a Etiopía, no podía llegar a África, pero sí podía llegar a un lugar donde se iba a encontrar con el que iba a llevar el evangelio. Si Felipe hubiera llegado a Etiopía, no hubieran tirado. Si Felipe hubiera llegado a Etiopía, no le hubieran puesto cuidado. Pero ¿quién llevó el evangelio a Etiopía? El ministro de finanzas de Etiopía llevó el evangelio a África. Mire lo que pasa en África. Tantas almas, tantas reuniones, cientos de millares, millones de personas. ¿Dónde empezó eso? Con un eunuco que se encontró con un Felipe. Dios te va a poner gente. No me escucharon. Dios te va a poner gente. ...24 de mayo de 1738... un hombre que era sacerdote católico, en uno de sus peores momentos de la vida, escucha una iglesia, va en un templo pequeño evangélico donde están cantando himnos. Este hombre frustrado se acerca, entra al edificio, escucha los himnos y luego pasa a predicar un misionero peor de frustrado de lo que él estaba. Porque hay pastores que mientras predican se están muriendo por dentro, se sienten despreciados, desechados. No sirvo para nada, simplemente me voy a parar para poner la cara y que Dios tenga misericordia. Era un misionero que había sido fracasado toda su carrera ministerial, no había dado fruto ministerial. Él no creía ni en su propio llamado, pero cuando se para detrás del púlpito empieza a leer la epístola a los romanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque vivimos por fe y para fe. Y cuando este hombre escucha ese versículo de la epístola a los romanos, siente un fuego en su corazón, y él mismo lo describe con sus palabras: sentí un fuego en mi corazón que no podía contenerme. Me entró un hambre por Jesucristo y dije: quiero conocer a Jesucristo y hacerlo el Señor de mi vida. Esa noche este hombre llamado John Wesley recibió a Jesucristo en su corazón. John Wesley es uno de los hombres héroes de la iglesia en los últimos siglos. Pregunte quién es John Wesley. Marcó toda Europa, marcó todo el mundo. Fue el fundador de lo que se conoce hoy la iglesia metodista. Wow. Porque escuchó la palabra en boca de un misionero fracasado que no había dado fruto. Pero antes de morir, Dios no le dejó ir a la tumba sin que ese hombre se ganara a John Wesley para Cristo. ¿No? Alguien tiene que escuchar esa palabra. Hay gente que está frustrada porque no le ha predicado a miles de personas. Tú no necesitas tener miles, tú necesitas tener la persona correcta.
Hubo un pastor de adolescentes que preparó su campamento de jóvenes. Estaba ilusionado y emocionado porque estaba esperando gran cantidad de jóvenes. Llegaron 12. Este pastor estaba que se cortaba las venas. Dijo: no vuelvo, yo renuncio al ministerio. Estaba pensando renunciar. Dentro de esos 12 estaba Luis Palau. Luis Palau tuvo un encuentro con Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo en ese campamento. Este hombre, este líder de jóvenes, nunca se paró frente a 1,000,000, nunca se paró frente a 500,000, nunca se paró frente a 10,000, nunca se paró frente a 20,000, pero se paró frente a la persona correcta. Este es el ejemplo de Felipe y el etíope. Diga conmigo: el valor de uno. La tercera cosa que veo aquí es que Dios no hace acepción de personas. Diga eso conmigo: Dios no hace acepción de personas. Este hombre era de color, era etíope, era africano. Mire lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Una fuerza de racismo tan fuerte, de violencia, de rechazo, de discriminación. Nosotros como raza lo sabemos y algunos lo hemos vivido. Pero una y otra vez el Espíritu Santo, especialmente en el libro de los Hechos, nos muestra cómo Dios abre la ventana y quita las barreras de color, de etnia, de raza. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo la visión en el lienzo? Vio un lienzo con animales que para él eran inmundos. Como judío yo no como eso. Yo me imagino que le dio dolor de estómago después de tener esa visión. Pero Dios le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que yo santifiqué, refiriéndose a los gentiles, no judíos, a nosotros. Y luego cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que era otra persona que al mismo tiempo, mire que el Espíritu Santo es tan perfecto, al mismo tiempo que Pedro estaba teniendo la visión del lienzo, aquí mismo estaba este hombre Cornelio recibiendo también una instrucción del Espíritu Santo. Y cuando llegan los dos, se encuentran. Cornelio le dice a Pedro: tienes que predicar la palabra a los gentiles. Le confirma lo que Dios le dijo a través de los sueños, de visión, perdón. Entonces ahí es cuando en Hechos capítulo 10 versículo 34, Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda lengua, nación se agrada del que le teme y hace justicia. Porque el problema que hoy estamos viviendo no es racismo en su raíz. No es discriminación en su raíz. No es rechazo por color de piel. No, el problema que estamos viviendo hoy es que la gente no tiene temor de Dios. Es la maldad del corazón del hombre. Pero cuando alguien tiene a Jesucristo en su corazón, no ve color, no ve raza, no ve etnia. Tú y yo somos uno. Yo te veo como yo soy. Y esto es lo que nos enseña Felipe. Qué cosa tan tremenda. En una situación extraña, Dios se estaba moviendo. Déjeme decirle esto: estamos viviendo señales de los tiempos finales. Y una de las señales es que la maldad se aumentará. Pero la señal más fuerte es que se predicará el evangelio en todo el mundo. Iglesia que me estás viendo, no te asusten ni te paniqueen ni entren en temor por terremotos, por plagas, por esto, por lo otro, por violencia, por aquí y por allá. Cuando el evangelio se predique de una manera que nunca jamás lo hemos visto, preparémonos, porque llegó entonces el fin. No pongas la señal solamente. Hay gente que solamente se enfoca en las cosas malas como señal y usa eso para asustar a la gente. El pueblo de Dios no está asustado. El pueblo de Dios está confiado porque es entendido en los tiempos y sabe que la señal más importante de todo es que el evangelio se predicará en toda lengua, en todo color, a todo tipo de persona, en toda tribu. Entonces eso será una señal que veremos muy fuerte. Vamos, dale un aplauso al Señor. Quiero ahora Termino con esto. ¿Cómo te puedes activar en el evangelismo? Porque eso fue la palabra que Dios me dio hoy. David, enséñale al pueblo a ser como Felipe. Quiero que sean como Felipe, los evangelistas de este tiempo. Yo no sé si ustedes han escuchado, los profetas de este tiempo están hablando que este es el tiempo del evangelismo. Este ya no va a ser el tiempo de las grandes superestrellas cristianas. Este es un tiempo del cuerpo de Cristo que se va a propagar y caminar en las naciones, en las calles, en las casas. Y Dios va a empezar a usar al que Él se le dé la gana. Este es un tiempo de los evangelistas. Los que están aquí en el building griten: soy evangelista. Antes de ser servidor, antes de ser alguien que hace algo, sé evangelista.
comparte la palabra y el evangelio. Número 1, anota esto por favor rápido. Vive lleno del Espíritu Santo. Vive lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos cómo fue escogido Felipe, él fue escogido porque fue lleno del Espíritu Santo. Desde que era mesero hasta que predicó la palabra, fue lleno del Espíritu Santo. Si Felipe no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo que le dijo: acércate a ese carro. Si Felipe no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera tenido la unción para explicarle la palabra al etíope. Iglesia, nos urge terriblemente vivir llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que en tu casa tienes que hacer. Eso es algo que doblando rodilla tienes que hacer y decirle: Espíritu de Dios, lléname. No solo cuando vienes a la iglesia, lléname y después de lunes a sábado me olvido. No, tenemos que mantener esa llenura constante en nuestras vidas. Fue por el Espíritu que subió a un carro que no conocía. Fue por el Espíritu Santo que lo puso en el lugar preciso. Fue el Espíritu Santo que le dio la sabiduría para impartir el evangelio al etíope. Fue por el Espíritu Santo que Felipe no se quedó solo viendo a un hombre de color moreno, sino que vio más allá, vio un avivamiento en Etiopía. Fue por el Espíritu de Dios que él le predicó la palabra. Fue por el Espíritu de Dios que hizo cosas que alguien va a hacer, cosas que nunca ha hecho por el poder del Espíritu Santo. Escuche esa palabra y quiero que la repita. El que está lleno del Espíritu Santo, dígalo como si estuviera lleno del Espíritu Santo. Otra vez. El que está lleno del Espíritu Santo no ve barreras, ve oportunidades. Otra vez. El que está lleno del Espíritu Santo no ve barreras, ve oportunidades. Segunda cosa. Solo son 3. Segunda cosa, conoce las Escrituras, aprende las Escrituras. Esto es súper importante, porque imagínense donde Felipe no conozca las Escrituras. Le hubiera dicho: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo tampoco. Llamemos al apóstol Pedro que nos enseñe. No, dice la palabra que él empezó a predicar el evangelio desde la Escritura. Desde la misma Escritura, Felipe le predicó el evangelio. Escúchame, yo sé que muchos de ustedes les encanta la frase que diga: no tienes que predicar, solo di tu testimonio. Pero déjame decirte algo: hay lugares donde tu testimonio no será suficiente. Hay lugares donde la gente te va a preguntar de la palabra. Es más, hay muchos lugares donde la gente tiene más hambre de la Escritura que la gente que va a las iglesias. Hay gente que tiene más hambre de la palabra de Dios que muchos que vienen a las iglesias. Prepárate, Gonzalito, porque allá afuera Dios te quiere usar, pero tú tienes que estar armado, como le dijo Pablo a Timoteo, como un buen soldado preparado, como un obrero aprobado que usa la palabra de verdad. Alguien quiere ser usado por Dios. Alguien quiere ser usado por Dios. Grite: yo quiero ser usado. Pero mira, número 3, escuche y termino con esto. No solo comparte, lo discipula. Lo discipuló. Dice el versículo 36: yendo por el camino. Diga conmigo, yendo por el camino. No fue que Felipe le dijo: sí, no, mire que Jesucristo murió por nuestra la cruz de Calvario, el tercer día resucitó, reciba a Cristo en su corazón. No, diga conmigo, lo discipuló. No sabemos si fue un discipulado de 3 días. Yo creo firmemente que no fue un discipulado de 15 minutos. Míreme, ¿por qué entonces el etíope termina diciéndole: ¿me puedo bautizar? Porque le habló entonces del ¿qué? Del bautismo. Le metió carrera de crecimiento, conexión, todo en ese viaje. Y cuando termina ese viaje, el africano le dice: ¿hay algo que me impide para que me bautice? Pregúnteme. ¿Hay algo que me impide que me bautice? ¿Y qué le dijo? Pregúntemelo. ¿Hay algo que me impide que me bautice? ¿Y qué le respondió Felipe? Pues no, porque ya está discipulado. Ya él sabe, él conoce los fundamentos del evangelio. Esto está para personas que dicen: pastor, yo llevo 20 años en la iglesia, yo solamente me he ganado media alma porque ni siquiera fue salva, se descarrió. Dios te va a usar para que siembres el evangelio, pero disipules a la gente. Termino con una historia. Hay un grupo que yo he admirado mucho. A mí me gustan, yo les dije, la música de viejita a mí me gusta mucho porque así fue criado, y a veces los chicos
No quieren, pero de malas. Y hay un grupo que se llama Los Voceros de Cristo. Yo me crié con los Voceros de Cristo. Loora a ti, mi Dios, en esta noche. ¿Se la sabe? No creo. Por todas las bondades de este día. ¿Se acuerda de esa canción? Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Uf, canción impresionante. Bueno, el guitarrista Álvaro Gómez tocaba en un burdel. Y un pastor llamado Félix González, yo me senté con él, me contó el testimonio. Dios me dijo, Dios le habló al pastor Félix, ve a esa cantina y busca a un hombre llamado Álvaro Gómez. Lo encontró deshecho, perdido en el pecado, enfermo por tanta promiscuidad y alcohol. Le compartió el evangelio, le compartió las buenas nuevas de Cristo, no le compartió positivismo. Por eso la gente hoy no recibe a Cristo, porque no le predicamos. La gente recibe lo que nosotros le predicamos. Le predicó a Cristo, recibió a Cristo Jesús, lo sacó de ahí, lo metió en su casa 6 meses, lo discipuló. Luego tomó a otro hombre llamado Eduardo Silva, los unió a los dos, empezaron a componer y ahí nació Los Voceros de Cristo. Un día los Voceros de Cristo llegan a Guatemala. Habían 5,000 personas afuera del aeropuerto esperando a un par de morenitos y uno chiquito peticito. La gente decía, ¿pero quién llegó? ¿Michael Jackson? Cuando llegan con 2 guitarritas, 5,000 personas en el aeropuerto, hacen una caravana para 40,000 personas que estaban esperando en el estadio a los Voceros de Cristo. Minaron toda Latinoamérica con su música. ¿Por qué? Porque hubo un Felipe que fue y buscó a un hombre. Alguien te buscó a ti. Por eso esta serie le hemos llamado Comeback, porque necesitamos volver al evangelismo. Necesitamos por un momentico quitar ese ego, sacarlo y poner mente de reino y decirle, Señor, perdóname. Durante este COVID, de esta crisis, he estado pensando en Miguel, quiero decir Miguel yo, mí. Pero no he pensado en otros. Si tú quieres que Dios te use, ponte de pie. Si tú quieres que el Espíritu de Dios te unja para esta nueva temporada, ponte de pie. Y antes de terminar este servicio, quiero que oremos. Y todo el mundo que dice, Pastor David, he tenido mentalidad más bien de que me den, pero no he tenido mentalidad de dar. He perdido la pasión porque Dios me use. Y el Espíritu Santo me está mostrando que mucho servidor se ha conectado con un servicio dentro de la casa, pero no tienes pasión por las almas. Y está bien que sirvas en la casa, pero si no tienes pasión por las almas, no te pareces a Jesús. Es más, si haces algo dentro del templo, pero no tienes pasión por las almas, lo que haces es ilegal. Porque todo lo que hacemos es por pasión por la gente, por los perdidos. Levanten sus manos y reciba esta palabra que Dios le ha dado y responda a ella diciéndole, Señor, aquí estoy. Tal vez no soy el más elocuente, tal vez no soy el más rico, tal vez no tengo los recursos que quisiera tener, pero úsame. Aquí está mi vida, Señor. Me entrego totalmente a ti. Usted que está en su casa, levante sus manos, entréguele su vida a Dios. Y si alguien no conoce a Jesucristo, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, confieso con mi boca que Cristo es mi Señor y creo que es mi único suficiente Salvador. Transfórmame de adentro hacia afuera y hazme la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén.